Le damos gracias a Dios por este día y quiero que inclines tantito tu rostro diciéndole: Padre, yo sé que tú tienes una buena palabra para mí hoy. Sé, Señor, que todas las cosas que han acontecido a mi alrededor en este tiempo es porque tú nos amas, Señor, y tú tienes lo mejor para nosotros. Señor, ayúdame en mi corazón, ayúdame en mis pensamientos a pensar como tú piensas, Padre, a creer lo que tú quieres que yo crea, a imaginarme las cosas, Señor, como tú quieres que yo me las imagine. Padre, tú eres fiel y queremos decirte que te amamos y que nunca, nunca, Señor, nuestro corazón dudará de tu palabra, porque tú eres fiel. Aunque nosotros a veces somos infieles, tú eres fiel, Señor, y tu presencia siempre, siempre está con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a una escritura que viene en Isaías capítulo 55. Y vamos a leer estos dos versículos, 8 y 9. Porque Dios hablaba en mi corazón desde la semana pasada, donde hablábamos sobre la adoración a Dios, sobre el tener esa alegría delante de Dios, donde tener ese gozo, esa paz, ese regocijo delante de nuestro Dios. Yo creo que para Dios lo más importante es que tú y yo estemos contentos, amén. Él quiere que tú y yo estemos alegres. Qué padre con sus hijos. ¿Qué papá de nosotros, qué mamá de nosotros no le gusta que sus hijos estén alegres? Yo creo que nadie queremos que nuestros hijos estén ahí tristes, estén aburridos. Incluso les compramos hasta lo que no, con tal de que ellos estén alegres. Pero yo creo y créeme que el corazón del Padre está en el mismo canal, en el mismo entendimiento, en la misma sintonía que cualquier papá del mundo, donde quieres lo mejor para tus hijos. Entonces yo veo, cuando entiendo de Dios Padre hacia nosotros, Él quiere siempre lo mejor para sus hijos. A lo mejor no es como nosotros, que les compramos cosas donde su deseo es pasajero, su emoción es pasajero, al rato ya lo avientan, ya no les gusta, ya no lo quiere. Platicaba ayer, mi esposa ayer me comentaba algo de una persona que pues tenía mucho dinero, no me acuerdo su nombre, no me recuerdo a quién me dijo que era, pero tenía mucho dinero, era el hombre de los más ricos a nivel mundial, pero él había tenido ya 3 matrimonios, fíjate bien, y dice al final ya en su tiempo, él dice, ¿qué diera yo? Dice, ¿qué diera yo? Daría lo que fuera, un hombre tan rico, dice, daría lo que fuera por tener un matrimonio bueno, excelente, agradable. Yo creo que nada compra muchas veces la felicidad, nada económico compra la felicidad. Por eso a veces a nuestros hijos que les compramos todo, no es tanto la felicidad. El que tú y yo hablemos con ellos, el que tú y yo convivamos con ellos, el que tú y yo estemos cerquitas de ellos y hacerlos vivir esos tiempos de alegría. A lo mejor la manera en la que platicamos, la forma en la que nos escuchan, nos ven. Creo que eso es algo impresionante que podemos dejarle a nuestros hijos para que ellos sean felices. Dice la escritura en Isaías 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De la palabra en el hebreo original, la palabra pensamiento viene de es como un estratagema, es decir, una textura, incluso una máquina, una intención, abstractamente es una intención, un plan, puede ser bueno o malo, un consejo bueno o malo, una astucia, un trabajo, un
trabajo hasta curioso lo describe la palabra como la palabra pensamiento. Es una imaginación. Imagínate todo lo que Dios está pensando cuando dice, tu imaginación no es ni como mi imaginación. Tu trabajo y tu manera de pensar, incluso tu consejo, no es como yo pienso que sería. Entonces, muchas veces nosotros podemos entender que el propósito, porque también se traduce como propósito, como pensamiento, dice el Señor, son más altos que tus propósitos. Mi imaginación es más alta que tu imaginación. Dice la Escritura, de esta manera incluso dice, mi astucia en tu trabajo, yo la podría hacer aún mejor como tú, que tú. Y entonces yo me pongo a pensar en todo este tipo de situaciones en que Dios pone en mí una manera de pensar más elevada, una manera de pensar de algo que no es natural. En este caso, mucha gente, yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones una persona que tiene dinero piensa muy diferente a una persona que no tiene dinero. Pero no es porque digamos, ¿qué es lo que sucede uno cuando yo dije esto? Uno dice, bueno, pues es que él no tiene necesidad de dinero, pues porque tiene mucho dinero y él no piensa igual que una persona que no tiene dinero. Pero créeme, esto te lo digo con algo que yo he aprendido, a lo mejor en este tiempo de mi vida, estos 54 años, quiero decirte algo. Para mí, yo he oído muchos testimonios de gente que ha sido hasta director de una empresa, de una planta. Yo trabajé también en una planta y él dice, en su familia, él empezó barriendo. ¿Y cuántos no hemos escuchado historias así? Y entonces uno piensa de una persona que ya tiene mucho como alguien que ya lo heredó y está allí porque, sí, tenía que estar allí. Pero no, esa persona empezó desde abajo, empezó hasta barriendo en ese lugar y empezó creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegó a ser el director de esa planta o tal vez de otra planta, pero fue creciendo, su manera de pensar fue diferente. Él a lo mejor ya se apoyaba en Dios, a lo mejor venían pensamientos del Padre, a lo mejor algún consejo que él recibió y eso lo fue llevando a una forma muy diferente de pensar. Con esto quiero decirte algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a alguien que se expresa mal de mí, de ti, hablando de mí como si yo fuera tú? Se expresa mal de alguien. Entonces uno dice, es que yo no soy así. Ojalá y me conociera para que viera que yo no soy así. ¿Cuántos a veces decimos eso, verdad? Yo recuerdo que en una ocasión al pastor Isidro, yo le dije, Isidro, es que la gente dice que yo siempre estoy enojado. Le digo, pero yo no estoy enojado. O sea, no le dije enojado, pero dije, yo no estoy enojado. Y entonces él me da una contestación muy sabia. Él lo único que me dice, bueno, es que a lo mejor estás dando señales. Y a lo mejor yo por dentro podía ser la persona más feliz del mundo, pero por fuera, a lo mejor mis gestos, mis actitudes hacían que yo estuviera enojado. O la gente hacía que yo me veía enojado. Entonces, a lo mejor son cosas que tú puedes decir, los pensamientos de otros hacia mí no son mis pensamientos. Pues claro, porque yo estoy pensando de una manera y yo creo, es más, quisiera tener una relación, una comunicación con los demás y yo veo que no se me acercan, entonces yo digo, uy, pues a lo mejor él está mal, ¿verdad? Y entonces ya pienso yo por él y él piensa por mí y en cambio, el día en que conoces a alguien que te dice, no hombre, esa persona es bien padre, es bien suave, acércate tantito con él, tú dices, ¿de veras? A lo mejor el problema soy yo, no se quiere acercar conmigo. ¿Cuánto nos ponemos a pensar eso? Siempre pensamos la otra persona es la que está mal, porque yo estoy bien, ¿verdad que sí? El otro es el que está mal. Y entonces yo puedo entender esto, cómo muchas veces en nuestros pensamientos hay cosas que nosotros no podemos muchas veces comprender. En Juan capítulo 7, versículo 24, ahí te van a estar apareciendo los versículos en pantalla. En Juan 7, 24 dice la palabra de Dios que tú y yo no debemos juzgar ni por las apariencias. No debemos juzgar nada de las apariencias.
En Lucas 6:37 dice, no juzgues para no ser juzgado, dice la Escritura. Incluso, fíjate bien lo que dice aquí. Aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo hay cosas en mi vida que muchas veces yo no me doy cuenta el por qué Jesús, cuando está hablando, muchas cosas que yo puedo estar juzgando con respecto a las apariencias, con respecto a otra persona por sus actitudes, por su forma de ser? Yo puedo decir esto, lo otro. Pero si me dicen perdónalo, no, ¿cómo? Pues si el que está bien soy yo, el que está mal es él, que él venga y me pida perdón. Y entonces hay cosas en las que en muchas ocasiones tú y yo necesitamos decirle al Señor, quiero tus pensamientos, quiero tus caminos, enséñame tus caminos, enséñame tus pensamientos. Quiero pensar como tú, quiero ver las cosas, quiero ver a las personas que están a mi alrededor, que tú has puesto a mi alrededor para bendecirme y ser bendición de ellas. Quiero cumplir tu propósito aquí en la tierra, lo que tú me enseñaste, lo que tú quisiste que yo hiciera. Ya me imagino a Jesús pensando así, que la Biblia dijera, pero Jesús pensaba de Pedro otra cosa. Pues no. Jesús veía a sus 12 discípulos, imagínate ese hombre aguerrido, Pedro, y Jesús lo conocía y aún así le amaba, aún así le ministraba. Tenía a lo mejor a alguien que era un poquito más empalagoso, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, como Juan. Jesús le amaba igual que a Pedro. A lo mejor había otro que ni en cuenta, ¿verdad? Como Judas Iscariote, ¿verdad? Que estaba sus pensamientos en nuestros lados. Pero Jesús lo seguía viendo, amando, tratando de ganarlo, tratando de acercarlo a Él. ¿Cuánta gente no se le acercaba a Jesús para un milagro? Y en 1 Corintios 4:5 hay algo que quiero que veas. Dice la Escritura, no juzgues nada antes de tiempo. Tú puedes leer el versículo ahí completo en la pantalla. Pero dice, no juzgues nada antes de tiempo. Y esto creo yo que nosotros tenemos aquí la oportunidad de entender por qué Dios me está diciendo todo esto. Con nuestros pensamientos, muchas veces nosotros en nuestro corazón, la Biblia dice, así dice la Escritura, tanto en Mateo como en Marcos lo escribe, dice que los malos pensamientos nacen del corazón, que los malos pensamientos están en el corazón, que aún los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo nace en el corazón. El pensamiento en el corazón es una malicia. A lo mejor yo nunca quiero pegarle a mi esposa, no le quiero pegar, pero hay algo en mi corazón que ya nació con ganas de pegarle y finalmente yo la golpeo. Entonces, ¿dónde nació ese golpe? En mi corazón. Yo nomás estaba esperando la oportunidad a lo mejor de golpearla y entonces imagínate, ahí ya empieza algo. ¿Por qué? Porque la malicia nace en el corazón y el corazón dicta mis maldades que yo hago después. No hay maldad si no hubo malicia primero en mi corazón. Entonces quiere decir que cuando tú ves a una persona que hace algo fuera, quiere decir que ya había en su corazón, en sus pensamientos, ya había algo allí en sus pensamientos que actuara con malicia. ¿Dónde nace todo esto? Dice la Escritura, dice que nace en el corazón. Pero allí es donde toda la Escritura me está envolviendo una sola cosa. Y allí es donde Dios me dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu imaginación no es mi imaginación. Tu propósito no es mi propósito, dice la Escritura. Qué impactante entender que dice, cuán altos están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos. Mi hijo decía algo ahorita que recogía la ofrenda y el diezmo. A veces nosotros no nos imaginamos cuánto me va a dar una semilla, pero esa semilla, por menos que yo esté pensando, imaginándome, Dios siempre excede mis expectativas, Dios siempre excede mi imaginación.
¿Cuál es el fruto de eso? Porque yo lo doy con fe. Yo lo doy creyendo que Dios lo multiplica. No yo lo multiplico, sino que Él lo multiplica. Simplemente, déjame te digo, en Proverbios 21:4 dice la Escritura que los pensamientos impíos son pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Uno puede decir, no, pues es que yo no estoy en pecado. Yo todos los días los confieso, sí. ¿Y los pensamientos? ¿Te has puesto algún día a pedirle, Señor, perdóname por este pensamiento que vino a mi mente? Perdóname, Señor, por este pensamiento de maldad que vino a mi corazón. Incluso cuando muchas veces nosotros pudiéramos estar pensando que no soy digno de ser llamado hijo de Dios, pensando en que a lo mejor Dios ya se olvidó de mí, es un pensamiento impío y para Dios es pecado. ¿Le has pedido perdón a Dios cuando a veces en tus pensamientos dudas de que el Espíritu Santo esté en tu corazón? Cuando Él está allí. ¿Por qué está allí? Porque desde el primer día en que tú y yo le dijimos, te recibo como mi Señor y mi Salvador, Él está allí. Él no es como nosotros. Él no entra y sale, Él se queda y allí permanece. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, yo creo que estaba en secundaria a lo mejor. Yo recuerdo hace poquito, no hace mucho, yo recuerdo que había una persona que me platicó de un maestro y ese maestro hablaba con sus alumnos y a todos los alumnos. Él era maestro de primaria, pero sus alumnos eran pequeños y, y a todos les hablaba de usted y les tenía un impresionante respeto a ese maestro. Y un día le preguntaron que por qué. Y él dijo, mira, yo no sé si un día esta persona, esta personita chiquita, dice, vaya a ser el presidente de la República. ¿Cuántas veces nosotros a los niños, los jóvenes de ahora en la actualidad, eh, los, los segregamos, los catalogamos, los hacemos a un lado? Ah, es que estos son así. A veces yo veo jóvenes caminando y digo yo, híjole, ¿qué estará pasando por sus pensamientos? Lo ves todo serio, lo ves con el cabello largo, lo ves todo de negro, con aretes negros, los labios pintados oscuros y dices tú, uno se aleja de ellos pensando en que a lo mejor está mal de la cabeza, pero ¿qué estará pensando él en su corazón? A lo mejor tú y yo tenemos la respuesta para él en su vida y en vez de entregársela, huimos, nos alejamos. Yo creo que en cada cosa que tú y yo veamos a nuestro alrededor, aprendamos a nuestro alrededor, debemos de decirle al Señor, ¿tú qué piensas, Señor? Porque tú no estás pensando lo mismo que yo, pero tú qué piensas, Señor. Imagínate que en ese momento Dios revelara en tu pensamiento lo que Él piensa de esa persona. Cambiaría nuestra forma de pensar. Es más, a lo mejor hasta me daría cuenta que lo que Él tiene es hambre. ¿A poco no le comprarías una torta? Dice la Escritura en Eclesiastés 10:20. Este versículo me gusta. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Y aquí rey, esta escritura me está hablando de esa máxima autoridad que gobierna. Puede llamarse presidente, puede llamarse gobernador, puede llamarse presidente municipal, puede llamarse líder, puede llamarse pastor. Dice la Escritura, nunca, ni aun en tu pensamiento digas mal. Otra traducción dice, de tus líderes. Y todavía dice, ni aun en lo secreto de tu cámara digas mal, hables mal del rico.
Y aquí menciona algo que yo dije, bueno, ¿por qué dice de los pajarillos o tienen alas? Y en una escritura habla de que los pajarillos, ese alimento, van con el chisme, y cuando van con el alimento, allí de repente se les caen migajas y caen arriba de otras personas. ¿A poco no te has dado cuenta de eso? Que a lo mejor tú puedes haberlo dicho acá con alguien muy, te voy a decir un secreto, ¿verdad? Pero no se lo vayas a decir a nadie. O te oye hablar de esa manera y entonces de repente él va y hace un chisme más grande de algo que tú a lo mejor dijiste así, pero ya él lo puso más grande, ¿verdad? Esto yo creo que nosotros tenemos que entender por qué Dios quiere que yo cambie mi forma de pensar. ¿Sabes cómo le puse a esta administración? Esta administración se llama Ángeles de Mazapán. Me gusta ese título porque hay un canto de Marcos Vidal que se refiere a los ángeles de Mazapán. Y yo puedo entender algo con respecto a esto, porque a lo mejor Dios quiere que tú y yo seamos como ángeles de Mazapán en nuestra forma de pensar. Y algo que me metía a lo mejor a mí en cierta manera cómo expresarlo es pensar si tú y yo tendremos un ángel que se parezca mucho a nosotros. Y sí, la verdad, la escritura así lo dice. Dice la palabra, no vas a verlo en la pantalla, pero en Hechos capítulo 12, dice la escritura desde el versículo 6 que Pedro fue liberado de la cárcel. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración por Pedro. La iglesia estaba pidiendo que Pedro saliera de la cárcel. Imagínate, él estaba pidiendo que Pedro, la iglesia, juntos orando en una habitación en la noche, orando y clamando a Dios: Señor, salva a Pedro, rescata a Pedro, sácalo de la cárcel. Y entonces dice la escritura que mientras ellos estaban orando a puerta cerrada por temor de que también fueran a ser encarcelados, dice la escritura que un ángel llega, toca a Pedro, le despierta porque estaba dormido, le dice: levántate, cíñete, pones su cinto, todo, y el ángel lo saca de 3 puertas, imagínate, y 3 guardias había allí. Todavía la última puerta era la puerta más difícil porque era la de hierro, y aún así a Pedro el ángel lo saca. Y cuando Pedro vuelve en sí, dice la escritura que él dijo: no era una visión, ya estoy fuera de la cárcel. La escritura dice que al día siguiente, pues, nos explicaron cómo Pedro salió de la cárcel. El punto es que cuando Pedro sale de la cárcel, lo dejó a unas cuadras de la casa de donde estaban orando por él. Y dice la escritura que llega Pedro hasta esa casa y toca la puerta. Y entonces dice la palabra que había una muchacha que estaba allí, que Rode, ¿verdad? Dice la escritura, dice la palabra que esta muchacha Rode, al escuchar la puerta, salió y dice, y reconoció la voz de Pedro. En el versículo 14 de Hechos 12, dice: reconoció la voz de Pedro, dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba fuera de la puerta. Y entonces, fíjate bien, los que estaban orando, esto es lo que quiero que veas, dice, y ellos le dijeron: ¿estás loca? O sea, imagínate, están orando para que Dios lo saque, y ya cuando Dios lo saca: no, es que estás loca, ¿cómo Dios lo pudo haber sacado? Estoy orando para que mañana lo saque y no pase nada. ¿Cómo lo pudo haber sacado ahorita? O sea, imagínate, estás loca. O sea, así somos nosotros, a la verdad. De repente hay una persona que, imagínate que Dios te quiere sanar porque tiene la mano así, ¿verdad? Así está toda torcida, tiene la mano así. Y de repente Dios empiezan a orar por ti, y entonces de repente tu mano se empieza a enderezar y empiezas a sentir así, y tú no la ves, simplemente empiezas a sentir, y luego de repente empiezas
a levantarla y a mover tus dedos. Y entonces abres los ojos y dices, no lo puedo creer. La incredulidad, ¿verdad? Sí. Y de repente la mano otra vez se vuelve a hacer así. ¿Por qué? Pues no va a pasar, ¿verdad? Pues mi incredulidad pues no es así, pero así somos. O sea, queremos que Dios nos sane y en el momento en que ya Dios me está haciendo la sanidad, no lo creemos. O sea, perdóname, pero qué contrarios somos, ¿verdad? Entonces le dijeron a Rode, le dijeron, estás loca. Dice, pero ella aseguraba que así era. Y fíjate lo que dice la escritura. Entonces ellos decían, es su ángel. Ah, ¿qué quiere decir? Que si Rode escuchó la voz de Pedro, entonces quiere decir que a lo mejor mi ángel habla igual que yo. A lo mejor hasta se parece a mí, mi ángel. Yo he comentado en otras escrituras, no podemos orar a los ángeles. Ellos son consiervos de nosotros. Cuando la escritura leo esto y digo yo, ¿por qué es así? Bueno, déjame te digo una cosa. En Apocalipsis habla y dice la escritura que a Juan le dice, escribe esto al ángel de la iglesia fulanita de tal. Escribe esto al ángel de la iglesia tal. ¿A quién se refiere cuando Juan está escribiendo al ángel de la iglesia de la Odisea o de Esmirna? Está hablando al pastor de esa iglesia. Le está hablando directamente ahí al pastor. ¿Y por qué esta administración la llamo Ángeles de Mazapán? ¿Por qué decirte todo esto con respecto a mis pensamientos? Quiero decirte que tú y yo, cuando recibimos al Espíritu Santo, en Gálatas 5:22 dice que el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Todo esto es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que habla y está a través de nosotros y nos hace ver las cosas como Él las ve, como Dios las ve. Él quiere que así las veamos. Voy a pedirle al del teclado si pasa. Sin embargo, dice la palabra en Romanos 8:5, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el verso 9 dice, nosotros no vivimos según la carne, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Quiere decir que hay una lucha en mi corazón y en mis pensamientos, porque mi carne piensa lo que dice Mateo y Marcos, adulterio, fornicaciones, homicidios, pleitos, todo eso, envidias, es lo que la carne piensa. Pero el Espíritu Santo piensa todo lo contrario. Y aquí es donde quiero hacer la analogía precisamente con los ángeles de Mazapán. Hay amigos ahorita en la actualidad que tienen hermanos o hermanas que nacieron con un síndrome. Y ese síndrome, lo único que tienen, según un científico, doctor, investigador, que se metió a ver por qué ellos nacían así, de esa manera, es porque tienen un cromosoma de más. Y él les puso a partir de ahí su nombre, su apellido. Él dijo, como detectó ese síndrome por un cromosoma de más, ya todos les dicen así. No los conocen ni por su nombre, los conocen por ese síndrome. Y algo que a mí me impacta es la forma en la que la gente los ve. A algunos les asusta. Algunos los ven como un ángel. Algunos les dicen, híjole, es que Dios me regaló este ángel.
Pues si tienes más hijos, Dios te regaló más. Y me pongo a pensar en sus vidas de ellos. Y este canto de Marcos Vidal le dice al Padre, aunque otros piensan que si hubo pecado o situaciones difíciles y por eso hicieron algo y por eso nació el niño así, Marcos Vidal dice, todo lo hiciste bello y por amor, aún en él. Y saber que gente así, él dice que son ángeles de mazapán. Dice que son emisarios de la paz, dice el canto. Dice que son capaces de romper el corazón más duro. Dice que les gotea ternura de los dedos al pasar. Es un canto que un pastor, Marcos Vidal, lo expresa a través de un canto. Dice que llenan el aire con burbujas de aire puro. ¿Te has visto eso, verdad? Los bebés le hacen así con la saliva, le hacen botitas con la saliva y se revientan. Qué bendición, de veras. Yo me pongo a pensar y digo, yo no sé si conoces a alguien así. Y son unos ángeles de mazapán, porque ellos no tienen malicia. Dios nos enseña tantas cosas a través de su creación. Ellos aprenden todos los días que es un día nuevo, excelente para vivirlo. Ni se preocupan. Ni siquiera se preocupan, porque son atendidos. Hubo un grupo de papás, esto ya lo había comentado en otras ocasiones aquí en la iglesia, que juntaron a sus niños pequeñitos, 5, 6 años, 7 años, y había unas olimpiadas de puros niñitos con este síndrome. Y entonces ellos iban a correr una carrera de 50 metros y era a ver quién llegaba primero. Y ahí están todos los niños en la línea, en sus marcas y todos ahí en las líneas, hincadillos así, ¿verdad? No profesionales, niños, en fin. Les gritan listos. Y algunos se paran y el otro lo está viendo al otro. Y entonces dice fuera y todos empiezan corriendo los niños. Ya ves las niñas acá como... Y algunos niños corriendo así, ¿verdad? Pero de repente una niña se da cuenta que Fernandito se cayó. Y no lo vio allí y lo dejó allí, sino que les gritó a todos los demás, oigan, oigan, Fernandito se cayó. ¿Sabes qué hacen todos los niños? Dejan de correr y todos regresan a levantar a Fernandito. Y luego ya todos siguen corriendo y todos llegan a la meta. Ángeles de mazapán, sin malicia en mis pensamientos, pensar lo mejor para quien está a mi lado, pensar lo mejor, lo que Dios pensaría de esa persona. Dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Dice, perdona y seréis perdonados, dice. Yo creo que a veces
Lo sentimos en nuestro corazón, porque tú y yo hemos sido creados conforme al corazón de Dios. En nuestro corazón hemos sido creados tal y como Dios es, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, nos creó a su carácter. Pero las experiencias de esta vida me llevan a veces a pensar mal. ¿Por qué? Porque alguna vez yo deposité mi confianza en alguien y ese alguien me defraudó, y entonces yo ya empiezo a pensar mal y pienso a pensar que todos son de la misma manera, cuando nomás uno fue el que me defraudó, o dos o tres. Pero una gente en amargura dice: todo el mundo es así. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Si hablamos de todo el mundo, entonces no todo el mundo es así. Yo creo que hay ángeles de Mazapán que no son así. Yo quisiera ser comparado, como dice la Escritura, como dice este canto de Marcos Vidal, que haya ternura, que gotee ternura de mis dedos al pasar, que llene el aire con burbujas de aire puro, que yo sea una persona reconocida, porque a lo mejor la gente me ve como un ángel, sí, pero me falta ser de mazapán. Cierra tus ojos. Y yo quiero que tú y yo lleguemos ahorita delante del Señor. Si te puedes poner de pie ahí donde estás en tu casa. Yo quiero decirte algo. Dios quiere lo mejor para nosotros. No nos imaginamos la libertad en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. No tenemos ni la más mínima idea. Pero hoy yo te pido de favor que perdonemos. Que si tengo que perdonar, perdonemos. Y que si tengo que cambiar mi forma de pensar, yo hoy le diga al Señor: cambia mi manera de pensar. No juzgues a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. No juzgues a tus hijos, a tus vecinos. No juzguemos a nuestras autoridades. Dice la Escritura: y nosotros no seremos juzgados. Yo creo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros alguien grande. Dios quiere hacer de esta iglesia de comunidad una iglesia grande. Pero no empieza en lo que todos hacemos porque estamos juntos. Empieza en lo que tú haces en tu corazón, en tus pensamientos. Dios siempre me va a llevar más allá de lo que yo pueda imaginar. Y con eso quiero decirte algo. Estamos por iniciar en esta próxima semana o en la que viene la escuela de ministerio aquí en Comunidad Tijuana. Hay muchos que se quedaron algunos libros. Hay otros que no han empezado, otros que ya están por terminar. Queremos animarte
con todo nuestro corazón. Vamos a estar mandando información para que tú y yo aprendamos los pensamientos de Dios. En la escuela de ministerio nos enseñan cómo tener los pensamientos de Dios, porque hay libros que nos llevan a pensar como Dios piensa. Hay libros como el de ¿Quién es Jesús?, como el de Entrando en su presencia, como el de Fundamentos o como el de Extendiendo el fuego, donde Dios expresa sus sentimientos y que Dios le ha dado una revelación tan poderosa. Le dio esa revelación al pastor Isidro, que ahora nos lo dejó para nosotros aprender de allí. Vamos a proponernos de aquí en adelante estudiar en una escuela de ministerio donde me enseñen cómo pensar como Dios piensa. Y Él siempre va más allá de lo que yo pueda imaginar. Él siempre va más allá de lo que yo pueda soñar, porque Él es Dios y Él lo va a hacer. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tanto amor que recibimos de ti. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú deseas lo mejor para nosotros. Tu imaginación va mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Tu palabra, Señor, está aquí tan cerquita de mí, Señor, donde a veces no la comprendemos, Señor, pero aún así tú quieres revelármelo. Así es que hoy, Padre, yo te pido que en cada corazón haya este deseo o esta decisión de perdonar. Tal vez no lo sienten, pero la fe es la convicción, no es un sentimiento. Hoy decido perdonar. Dile al Señor: hoy decido perdonar a aquellos que me han juzgado mal, me han herido. Dile: yo decido con todo mi corazón, Padre. Tal vez no lo sienta en mi corazón porque todavía me duele, pero yo decido perdonar, Padre. Si me han juzgado y se han dicho que soy, porque ni siquiera me conocen como soy, hoy, Padre, aún así, yo perdono a todos aquellos que han levantado un juicio, una acusación en contra de mí, diciendo cosas que ni siquiera soy así. Perdóname, Señor, tal vez por dar señales, pero hoy tú, Señor, rescatas mi vida, me haces libre, Señor. Yo quiero caminar contigo, quiero ser ese ángel de mazapán tomado de tu mano. Vamos a cantar este canto. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá
pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Y a Dios sea la gloria y la honra hoy, para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Gracias, Señor Jesús. Hoy estás trayendo libertad, trayendo sanidad a muchos corazones, a muchas almas, Señor. Poniendo tus pensamientos, poniendo tu imaginación, Señor. Porque tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Así es que hoy, Señor Jesús, tú sanas dolores de cabeza que habían estado en algunos. Tú sanas síntomas de cansancio y fatiga, Señor, que habían estado en algunos otros, Padre. Tú sanas, Señor, síntomas de enfermedades como el COVID. Tú sanas, Señor Jesús, dolores de huesos y de articulaciones en mucha gente. Hoy tú sanas, Señor, a través de esta palabra, problemas, Señor, de cáncer, problemas en cualquier órgano interno, en nuestros intestinos, Señor. Tú sanas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Padre, tu mano de poder actúa a través de este perdón. Y tú restauras, Señor, porque tú quieres que vivamos esa prosperidad que tú tienes pensado para nosotros. Gracias, Padre, por tu perdón en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.